Bueno, y estamos con el doctor Julio Rodríguez, abogado penalista, y también con el doctor Luciano López, abogado penalista, para analizar la coyuntura judicial en la que se encuentran inmersos varios políticos peruanos. El más reciente, el más fresco, evidentemente, tiene que ver con el caso de Keiko Fujimori. Le han vuelto a dar 15 meses de prisión preventiva y ella se encuentra en la cárcel, pero ayer inició un allanamiento al local de Fuerza Popular. El primero había sido hace poco más de 2 años. El fiscal José Domingo Pérez fue a buscar más información, esta vez de la campaña del 2016, pero en el interín se encontró con un documento, una pericia contable policial del 2011. Entonces él quiso llevarse el documento, pero los abogados le dijeron: un momentito, usted ha venido por documentación del 2016, esto es del 2011, no puede llevárselo. Él fue donde el juez y le pidió que le amplíe aparentemente este pedido, y hoy continuó con el allanamiento a Fuerza Popular. En el interín se ha generado todo un debate, porque la abogada de Keiko Fujimori, la doctora Juliana Loza, presentó, como era previsible, la apelación de estos 15 meses de prisión preventiva. Lo que ha dicho el fiscal José Domingo Pérez es que no lo presentó a tiempo, y como no lo presentó a tiempo, ya no vale. Es decir, estarían de acuerdo con la resolución del juez que le da estos 15 meses de prisión preventiva. Ella dice que no, que esto sí se presentó a tiempo, para intentar ver quién tiene la razón y qué es lo que puede pasar con el proceso de apelación de Keiko Fujimori. Quiero conversar y primero darle la bienvenida a los dos distinguidos abogados y entender qué ha pasado acá, porque es un tema de plazos, ¿no? Ella finalmente hoy presentó un documento en su cuenta de Twitter donde sale que lo presentó el día 3 de febrero, el día lunes. Sin embargo, lo que dice el fiscal José Domingo Pérez es que ella tuvo que haberlo presentado hasta el 31 de enero, ¿no? 3 días después de dada la resolución. Sí, correcto. De todo, buenas noches. Buenas noches. Bueno, una pequeña precisión: yo veo temas penales, pero veo también asuntos constitucionales. A ver, en este caso, lo que manifiesta el fiscal Pérez, primero que nada, quien va a decidir si es que está o no dentro del plazo es el juez, no el fiscal. Creo que esa es una apreciación que en principio habría que hacer. En segundo lugar, que el tema de hecho es debatible, tanto así que un caso parecido llegó a la Corte Suprema en el año 2011, porque es cierto que la ley precisa que el recurso de apelación ante un mandato de prisión preventiva es 3 días, pero también es cierto que las reglas generales de las apelaciones dicen que cuando se plantea la apelación, luego debe formalizarse en el plazo de 5. Entonces el debate es: ¿cuál es el plazo al final para la formalización? Entendamos por formalización que yo estoy en la audiencia, apelo y luego lo presento por escrito, esto que se llama formalización de la apelación. ¿Cuál es el plazo al final? ¿Es el de 5 o es el de 3? En un caso muy parecido, la Corte Suprema, una sentencia casatoria del 11 de noviembre del 2010, publicada en el 2011, ponente el actual presidente del Poder Judicial, el señor Lecaros, interpretaron que en los casos en los que las resoluciones se dicten en audiencia y no sean una sentencia después de un juicio, y una prisión preventiva no es una sentencia, es una resolución que en la jerga judicial se llama auto, es el nombre técnico. Dice esta sentencia de la Corte Suprema que en esos casos la apelación tiene que hacerse oral también, porque la resolución se dicta de manera oral y todo lo hemos visto, que todo un día el juez se pasó leyendo una resolución. Bueno, y ahí la abogada Juliana Loza dijo apeló, que va a apelar. Sí, claro. ¿No? Entonces, lo que dice la Corte Suprema es que en esos casos se apela en la misma audiencia y la formalización es en el plazo de 3 días. Este criterio, algunas cortes en el país la han venido aplicando. Por ejemplo, yo he encontrado este antecedente. Este es un caso de la Sala Superior de Huancavelica, por ejemplo, que aplica este criterio de la Corte Suprema del año 2010 y justamente declara: las apelaciones sobre prisión preventiva se plantean en la audiencia y se formalizan en los 3 días. De hecho, es un tema en debate. Al menos yo traigo acá unos antecedentes, pero lo cierto es que no es el fiscal Pérez el que lo va a decidir, lo va a decidir el juez. Y además, no sé qué opina el doctor Rodríguez, el sentido común, yo no soy abogado, pero el sentido común me dice que si un juez me da esta resolución, este auto donde me estoy yendo 15 meses con prisión preventiva, evidentemente pues la defensa va a apelar. Eso es lo que cualquiera haría en su sano juicio, ¿no? Y si puede hacerlo en la audiencia, bueno, queda constancia que va a apelar. A ver,
Yo creo que el tema tiene que centrarse sobre la base de una interpretación rigurosa de la Constitución. Y la Constitución establece que toda decisión que prive a una persona de su libertad tiene que ser por mandato escrito y motivado. Entonces, yo creo que la discusión más rica está acá, no en la oralidad del sistema, que es importante que sea oral, pero la oralidad no es un presupuesto per se. La oralidad está sujeta a ciertos límites. No hay ningún tipo de principio de derecho que tenga un carácter absoluto. El mismo Código Procesal Penal establece que la oralidad debe privilegiarse, pero hay actos que son terriblemente formales y no pueden ser orales. El requerimiento de prisión preventiva tiene que ser escrito. La acusación tiene que ser escrita. Entonces, acá tenemos audiencias que, en mi opinión, han desnaturalizado la oralidad y la temporalidad, como lo ha dicho el Acuerdo Plenario 1/2019 y como lo ha dicho el Tribunal Constitucional. O sea, son audiencias que duran meses. Sí, claro. Entonces, eso no es, pues, sensato y razonable. Y esta lectura, si mi memoria no me traiciona, ha sido por espacio de casi 9 horas. Sí, fácil, ¿eh? Solo la lectura de la decisión del juez. Entonces, ahí entramos a una controversia respecto a cuál es el fondo en discusión, y usted lo ha dicho, señor Mariluz, claramente, la libertad de una persona. Entonces, nuevamente tenemos que centrarnos en ese objetivo y privilegiarlo en un Estado de Derecho. Las formas son importantes, pero siempre están al servicio del fondo. Y acá tenemos una sala que, además, de acuerdo a lo que dice la ley orgánica, pues tiene una interpretación sui generis de los horarios, porque reciben las apelaciones hasta las 4 de la tarde, cuando en todo el país el Poder Judicial lo recibe hasta las 4:30. Entonces, ¿se da cuenta usted de ese antagonismo? Bueno, y aparte de eso, y permítame hacer un paréntesis nada más ahí, pero a mí me resulta increíble realmente que el Poder Judicial, el sistema de justicia de este país en pleno 2020 esté pidiendo pues que uno vaya con un papel a meterlo a una mesa de partes. Existe ya estos aparatos, ¿no? Es decir, mire usted lo que dice, que es trascendental. Es decir, si no me van a notificar por escrito la decisión, entonces tendrían que permitirme también presentarme y formalizar oralmente mi pedido de apelación y fundamentarlo oralmente. Entonces, pero ojo, lo que le acabo de decir también es importante. La audiencia duró 9 horas. Pero en esa audiencia que duró 9 horas, el juez no leyó el íntegro de su resolución. Entonces, a ver, yo si me voy a colocar en el estándar de exigencia normativa absoluta, el juez tendría que haber leído el íntegro de su resolución y nada darlo por leído, porque si no estaría incumpliendo el mandato de la ley. Y a eso hay que agregarle, la decisión se acabó leyendo pasada las 6 de la tarde. Nuevamente, si me pongo exquisito en la interpretación de la norma me dice yo tengo 3 días después de que ha vencido el acto protocolar de establecer prisión preventiva. ¿A qué horas venció? Pasada las 6 de la tarde. Entonces yo tendría derecho, bajo ese argumento, a presentar mi recurso de apelación pasadas las 6 de la tarde del tercer día. Nos estamos poniendo, doctor Luciano, demasiado tecnicistas, quizá demasiado kafkianos, ojo, nadie dice que no se investiguen los casos y se lleguen a acusaciones, pero efectivamente estamos hablando de la libertad, de la vida de las personas, ¿no? Y a veces este sistema de justicia parece una maraña de cosas y de tecnicismos y de papeles que asustan a cualquiera. Lo que pasa es que creo que también tiene que ver mucho con los operadores, porque coincido con el doctor Rodríguez en el que a mí también me parece que en el desarrollo de una audiencia, el juez, y ojo, esos poderes sí le da la norma procesal al juez, además también lo dice el Tribunal Constitucional y el acuerdo plenario famoso sobre prisión preventiva, que le dice que el juez use sus poderes de dirección y entonces él pueda prácticamente al fiscal decirle, oye, sosténme lo esencial de tu requerimiento. Porque en los requerimientos de prisión preventiva, fundamentalmente lo estelar tiene que ver con el cálculo de los riesgos. Tú pides asegurar a esta persona porque a su vez estás asegurando en ese momento una finalidad de lo que queda del proceso. Entonces, toda tu carga tiene que estar allí. La verdad que demorarse tantos días en hablar de infinidad de pruebas, esto que llaman elementos de convicción, y luego seguir debatiendo y luego el juez leer, sí, bueno, al menos yo traté de seguir buena parte de la lectura de la resolución
Y evidentemente él tenía una resolución ya, o sea, hecha, porque incluso la leía fundamento numerados, ¿ah? Decía fundamento 200 y pico, 300 y pico. Entonces, ¿a dónde voy concretamente con tu pregunta? Como empecé en esta entrevista, existen unos criterios, que son estos criterios que están aquí. Mi colega menciona esta necesidad de que constitucionalmente se exige una resolución escrita. Pero también es cierto que también los abogados vamos a tener que tomar también algunas previsiones, porque de hecho hemos estado en audiencia. Entonces, en el litigio tú tienes que calcular todos los riesgos. Si tú sabes que la ley dice 3 días, es cierto, te has pasado de largo todo un día escuchando una resolución de lo más enrevesada, pero la carne tiene que ver con qué se justifican esos benditos 15 meses. Yo en lo particular, por ejemplo, no sé qué pensará mi colega, pero yo, por ejemplo, en lo particular, pienso que aquí ha habido, sí, durante buena parte de esta investigación, obstrucción. Pero en este momento, hoy, que ya prácticamente el propio Ministerio Público ha dicho que le faltan 2 meses y donde el fin de la investigación es asegurar las pruebas y ya tiene casi todo, entonces de verdad yo al menos en lo particular no le veo justificación de esos 15 meses para asegurar 2 meses que faltan de la investigación, la etapa intermedia que el propio juez leyó que eran como 5 meses, cosa que a mí también en lo particular me parece un exceso. Y luego el resto del juicio oral porque dice el juez que tienen que ir los testigos, pero los testigos también ya declararon. O sea, las pruebas están aseguradas de alguna manera. Por eso te digo, a mí me parece que en buena parte de esta investigación, y lo he dicho varias veces, a mí sí me ha parecido que ha habido obstrucción. Pero ahorita, de aquí en la proyección del riesgo, yo no le veo, la verdad, la justificación a los 15 meses. Pero en el caso concreto, en todo caso, rige un principio constitucional, que en todo caso, ante la duda, se debe preferir el derecho a impugnar. Pero sí sea el criterio que sea, me parece que como hay un criterio de la Corte Suprema, cualquier criterio va a terminar eso, en todo caso, precisando o cambiándolo. Ahora, porque eso es lo que hay. En medio de todo esto, ¿cuánto puede durar todo el proceso de apelación? Es decir, se ha presentado, ok, se acepta esta apelación, hasta que se evalúe, se defina el futuro de Keiko, ¿cuánto puede tardar? ¿Cuánto puede demorar? Lamentablemente, esto va a estar sujeto primero a la admisibilidad de la apelación. Y eso va a demorar sus días, porque definitivamente el juez va a poder tomar partido por, y esto es lo que debería ser privilegiado, porque también hay una perspectiva que se ha perdido en su norte en cuanto la norma ha establecido claramente cuál es el rol de este juez. Este es un juez de garantías. Y parece ser que todos se olvidan que ese es su rol, garantizar derechos fundamentales y principios básicos. Y él debería privilegiar la libertad respecto a cualquier otra discusión y garantizar al imputado que en este caso va a poder tener la posibilidad de que esto sea evaluado por un tribunal conforme lo permite la Constitución. Entonces, mientras se discute la admisibilidad que puede acabar siendo rechazada eventualmente por este juez, esto va a ir todavía en impugnación ante la Corte Superior. Bueno, entonces, esto hasta que simplemente se decida si se admite o no el recurso, nos podemos pasar una buena cantidad de días. Y en medio de todo esto, porque uno es el caso de Keiko Fujimori como persona natural, otro es el caso del partido que ha sido allanado, Fuerza Popular, que también ha sido incluido como persona jurídica dentro de la investigación, y entiendo que el día lunes, si no me equivoco, está viendo también la apelación de esa inclusión. ¿Cómo complica esto? ¿Qué significa que un partido político sea incluido como persona jurídica? Entiendo que lo mismo ha pasado con el Partido Nacionalista, que, dicho sea de paso, no pudo participar justamente en las últimas elecciones debido a este tema. Lo que pasa es que más allá de juzgar frente a lo que puede sonar hasta suspicaz de por qué un partido político está involucrado en este tema, la tesis fiscal en ambos casos, más allá si se considere que es o no lavado, es de que ha habido lavado de activos para ciertas campañas electorales en las que se ha empleado un partido político. Entonces, cuando se emplea una persona jurídica en determinadas comisiones de ilícitos, entonces en esas tesis se incluyen a esas personas jurídicas. Pongo un ejemplo.
sucedió con un caso muy mediático, el caso Business Track, por ejemplo. ¿Recuerdan? El caso de las interceptaciones. Se incorporó a la empresa cuando luego hubo una condena, incluso hubo la orden de que esta empresa se disuelva, porque eso lo contempla incluso el ordenamiento penal. Entonces, ¿podríamos llegar a eso, a la disolución o el pedido de disolución de Fuerza Popular? Son posibilidades, pero eso estamos hablando en un futuro, si es que luego de un juicio se acredita una culpabilidad y es una consecuencia. Pero en la investigación se ha incorporado a la persona jurídica porque ese es un tanto la proyección a donde va la tesis fiscal. Porque ayer lo que me decía el doctor Abanto es que, claro, la tesis fiscal inicial era que una organización, una supuesta organización criminal se había enquistado dentro de una organización política para lavar activos, esa es la tesis fiscal. Pero ahora no es que se ha enquistado, sino que el partido político tenía el objetivo, entiendo, de lavar activos. ¿A eso va cuando lo incluye? Mire usted, el artículo 105 del Código Penal establece la posibilidad de que personas jurídicas sean sujetos a eventuales sanciones. Esto está condicionado a la eventualidad que se cumplan dos presupuestos alternativos. El primero es que la persona jurídica como tal haya sido estructurada para cometer delitos. ¿Usted se acuerda de estos famosos casos de las empresas cascarón que vendían facturas? Claro. Esas empresas solo existían para cometer delitos. Entonces, obviamente, hay que cerrar. Se puede aplicar la sanción más drástica, que es la disolución de la persona jurídica. Y la otra alternativa que tiene este artículo es, ojo, no solo es que la persona jurídica se ha constituido con ese fin absolutamente ilegal, sino que la persona jurídica es la fachada para cometer delitos, situación que es distinta. Es decir, la persona jurídica es el escudo de la comisión de actos ilegales. No la concibo para cometer actos ilegales, pero aprovecho su estructura, sus órganos jerarquizados del más alto nivel para cometerlos. El salto cualitativo que ha hecho la Fiscalía acá es muy alto. O sea, ellos mismos han puesto una valla elevadísima porque están diciendo no es que se han aprovechado en alguna medida de la persona jurídica, sino que el partido ha sido constituido para lavar activos. Entonces, este salto cualitativo lo va a tener que obligar al escenario de acreditar que el único objetivo de haber fundado este partido político era lavar activos. Sin, ojo, dejar de lado lo que ya ha sido mencionando y que es una discusión riquísima que se va a tener que realizar en el juicio. Oiga, ¿y esto es lavado o no es lavado? Sí, pues ¿O esto no es financiamiento ilegal de partidos políticos, norma que se aprueba posteriormente? El gran debate desde hace años, ¿no? Si el financiamiento era financiamiento no declarado o era lavado de activos, pero en todo caso no solamente se está jugando el futuro Keiko Fujimori, sino su propio partido político, Fuerza Popular. Muchas gracias. Pero solamente una cosita, pero veamos al final cuál es la tesis fiscal, porque la tesis fiscal va a salir todavía en 2 meses, cuando formulen la acusación. Ahí veremos qué valla es la que he escogido al final, citando lo que dice Bueno, Miguel. esperaremos y seguiremos a detalle todo lo que investigue y avance la Fiscalía. Muchas gracias a Luciano López y Julio Rodríguez, abogados penalistas sobre estos temas. Nos vamos a una pausa, no se vayan porque venimos con el excongresista Marco Arana, líder del Frente Amplio, que hoy se reunió también con el presidente de la República, Martín Vizcarra, y ahí hay unas declaraciones picantes que vamos a analizar.